El diputado Friedrich Merz no consiguió la mayoría necesaria de al menos 316 votos. Es la primera vez que ocurre en la historia de Alemania. Deberíamos estar mostrándoles imágenes de un nuevo jefe de gobierno alemán jurando el cargo, pero el líder conservador alemán Friedrich Merz fracasó este martes en su intento de ser elegido canciller en la primera vuelta de la votación en el Parlamento. Solo obtuvo el respaldo de 310 parlamentarios, 6 por debajo de lo necesario. Aunque en el Bundestag los conservadores y socialdemócratas, los dos partidos que formarían la nueva coalición, suman 328 escaños. Un relevo con obstáculos en el gobierno de Alemania lo queremos analizar con quien ven en pantalla, Ana Plasencia, desde el estudio parlamentario en Berlín. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ana, una jornada histórica. Todo estaba preparado este martes para elegir a un nuevo jefe de gobierno, pero Friedrich Merz ha tenido que enfrentar su primer gran fracaso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se sabe ahora mismo? Bueno, te puedo decir que qué mañana estamos teniendo. Llevo más de 20 años como periodista, Nicole, y no había vivido esto jamás. Ha pasado lo que no tenía que pasar, por lo menos lo que no tenía que pasar para Friedrich Merz. Prácticamente se daba por descontado que se convirtiese hoy en el 10º canciller federal. A esta hora lo sería ya. Un fracaso que lo deja muy debilitado y que supone, ya lo comentas tú, un hecho histórico e inédito en el Bundestag, porque todos los cancilleres alemanes nombrados hasta ahora lograron ser elegidos en primera vuelta. Siempre hay una primera vez. Vamos a recapitular un poco. Merz necesitaba una mayoría de 316 votos de los diputados del Bundestag, es la llamada Kanzlermehrheit, y traducido al español es la mayoría del canciller. Le faltaron 6 votos. Inmediatamente después de la votación, la presidenta del Bundestag, la veíamos en imágenes, Klöckner, suspendió la sesión en la Cámara Baja del Parlamento y ahora habrá que esperar a una segunda vuelta, probablemente en los próximos días, pero no lo sabemos concretamente. Claro, todo muy incierto. Recordemos que ambos partidos, conservadores y socialdemócratas, firmaron hace apenas 24 horas el acuerdo de coalición. Han tenido que ser diputados de alguno de esos dos grupos quienes han preparado esta derrota para Merz, ¿no? A ver, eso es. En estos momentos cabe destacar eso. Lo que no faltan son todo tipo de especulaciones. Primero, porque esa votación de esta mañana, Nicole, era secreta. Es decir, no se va a saber quién votó en contra de Merz o quién no votó o cómo se comportó o qué es lo que hizo exactamente. En segundo lugar, los diputados de los partidos de la coalición de conservadores y socialdemócratas suman en total 328 votos. ¿Qué significa esto? Es decir, si a Merz le hacían falta 316 y hay un total de 328, había margen suficiente para que saliera elegido. Justo, pero suficiente. Pero no fue el caso, como vemos, lo que significa que diputados de sus propias filas conservadoras y o de la coalición con los socialdemócratas no le dieron su apoyo, lo que en definitiva supone una clara señal de que algo está yendo bastante mal. Claro, tú lo dices, Ana, una votación secreta, por lo que va a ser muy difícil saber quién y por qué le han negado el voto a Merz, pero sí podemos destacar que muchas de sus promesas electorales las tiró por la borda poco después de las elecciones. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, hay algo de polarización en cuanto a eso, pero es cierto, las promesas incumplidas se penalizan con una pérdida de confianza y es lo que quizás le está ocurriendo a Merz ahora. Férreo defensor, por ejemplo, de no tocar ese freno de la deuda. Voy con esas promesas más fundamentales de él, que prometía no tocar el freno de la deuda durante la campaña electoral. Pero en marzo, hace muy poco, el Bundestag aprobaba una histórica reforma constitucional para precisamente relajar ese freno a la deuda y aumentar el gasto en defensa. El acuerdo alcanzado, por cierto, también con el apoyo de los verdes, allanó el camino para adoptar un plan de inversión gigantesco, masivo, propuesto por conservadores y socialdemócratas. También se le acusó a Merz, Nicole, de cambiar su visión en política migratoria, de suavizarla demasiado. En campaña él llegó a decir que en caso de convertirse en canciller dictaría directivas para controlar permanente
firmemente las fronteras nacionales de Alemania con todos los vecinos, es decir, tanto del este como del oeste también, y de rechazar todos los intentos de entrada ilegal sin excepción. Bueno, pero en esas negociaciones de coalición con los socialdemócratas se acordó una restricción, digamos, mucho más blanda y se decía sobre todo en coordinación con los vecinos europeos. Las disputas sobre llegar a un acuerdo de coalición, sellado, por cierto, ya lo decíamos, ayer entre conservadores y socialdemócratas, obligan a hacer concesiones y quizás algunos opinan que esas concesiones hechas por Merz fueron demasiadas. Ana, me imagino que esto es terreno abonado para la oposición. En concreto me refiero a la ultraderecha de Alternativa para Alemania, que ya está exigiendo este mismo martes la retirada de Merz y la convocatoria de nuevas elecciones. ¿Qué podemos esperar? A ver, fue muy curioso porque nada más conocerse esa votación anunciada por la presidenta del Bundestag, Klöckner, y conocerse también ese revés para Merz, la primera reacción que vi yo, que lo seguí todo muy de cerca, fueron caras de desconcierto absoluto. Veíamos a Friedrich Merz, caras de sorpresa, de incredulidad entre muchos de los diputados. Una de las pocas caras que vi muy sonriente fue la de la líder de Alternativa para Alemania, Alice Weidel, que no tardó en exigir la retirada de Merz, y tanto ella como su co-líder Tino Kruppala se han apresurado ya y se han mostrado dispuestos a asumir responsabilidad y dispuestos a gobernar en Alemania. El fracaso de Merz es realmente un comienzo desastroso de su cancillería, decía hace muy poco Tino Kruppala, ese co-líder de Alternativa para Alemania. Si Merz fracasa también en la segunda vuelta, decía, la CDU podría plantearse si sustituye a su candidato a canciller. Es, por cierto, otra de las posibilidades, aunque remotas, de que no volvamos a ver a Merz como candidato a canciller. Vamos a ver lo que pasa en las próximas horas. Claro, tú lo decías, caras sonrientes en la AfD, y uno de los desafíos del nuevo Ejecutivo es frenar precisamente el auge de la AfD, el partido ultraderechista Alternativa para Alemania. Ayer, de hecho, conocimos que el partido presentó una demanda tras ser clasificado oficialmente como un partido extremista de derechas. Las reacciones no se hicieron esperar y ya hay primeras consecuencias, ¿no, Ana? Así es, las reacciones no se hicieron esperar, las reacciones de la AfD las hemos visto hoy, también las vimos ayer, se defendió y se defiende de ser catalogada de partido extremista de derecha, y lo primero que hizo fue presentar una demanda contra esa Oficina de Protección de la Constitución, es el nombre que aquí en Alemania reciben los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior. Alternativa para Alemania, que según algunas encuestas recientes es primera fuerza política del país, incluso por delante de los conservadores de Friedrich Merz, argumenta que la designación de clasificarla de caso seguro de partido extremista de derechas es obviamente ilegal, y dice estar siendo desacreditada y criminalizada poco antes del cambio de gobierno. Ya hay primeras consecuencias, como decías tú, de esa clasificación. Un diputado de Alternativa para Alemania recién nombrado se ha salido del partido, y en el Estado federado de Hesse, situado en el oeste de Alemania, el ministro para Europa declaraba ayer que no se va a invitar a políticos de la AfD a viajes oficiales al extranjero. De hecho, 2 políticos de esa formación AfD fueron ya excluidos de un viaje previsto para ayer lunes. Muy interesante lo que nos comentas, Ana, y si llega a haber un nuevo gobierno, porque en este minuto está todo muy incierto, el nuevo ministro del Interior, Alexander Dobrindt, tendrá un papel destacado en cuanto a los pasos a seguir con esa calificación de AfD como partido de extrema derecha. ¿Qué ha comentado el posible nuevo ministro al respecto? Bueno, el probable futuro ministro del Interior recordaba algo importante en esa declaración: clasificar al partido Alternativa para Alemania como un caso de extremismo de derechas no se traduce automáticamente, decía, en la prohibición del partido. La prohibición, por cierto, solo puede ser iniciada por el gobierno, por la Cámara Baja del Parlamento, que es el Bundestag, o la Cámara Alta, que es el Bundesrat, y decidido en última instancia por el Tribunal Constitucional. Es decir, esa clasificación no lleva
lleva a una prohibición, pero la prohibición se está debatiendo y está polarizando muchísimo más a este país. En tales procedimientos de prohibición habría que demostrar, eso sí, que la Alternativa para Alemania está actuando de forma agresiva y combativa contra la Constitución. Dobrindt también destaca que tras esa demanda de AfD y durante el proceso judicial, el partido sí va a tener acceso al documento elaborado por la Oficina de Protección de la Constitución, que hasta ahora no se ha hecho público ese documento de más de 1000 páginas y que de momento tampoco ha sido evaluado por el propio Ministerio del Interior, empezando porque no tenemos un nuevo Ministerio del Interior. Algo que Dobrindt promete hacer, es decir, cuando se convierta en ministro del Interior, dice que va a haber un examen exhaustivo de ese informe. Sí sabemos que en ese documento de la inteligencia se destacan ejemplos concretos, como discursos de los líderes del partido en los que se vinculan la violencia y el crimen automáticamente con la inmigración y donde se promueve una visión de remigración masiva, ¿no?, de expulsión masiva. Pero no se conoce todo el contenido de ese documento y no son pocos los políticos y los expertos que sugieren hacerlo público para calmar las aguas. Y Ana, antes de esta mañana tan inesperada y sorprendente para la vida parlamentaria alemana, anoche se produjo un acto más armonioso, la despedida del canciller saliente Olaf Scholz. Un acto especial aquí en el país, en Alemania, porque no es un país en el que abundan los desfiles militares. Se trata del más alto honor militar que se rinde a representantes de la vida política del país, como el canciller federal, el presidente federal o el ministro de Defensa. Antes de escuchar las canciones que él mismo eligió, el propio Scholz, el canciller saliente tomó la palabra en un breve discurso en el que estuvo por momentos bastante emocionado y describió como un honor el ejercicio de la jefatura del gobierno. Escuchemos sus palabras. No olvidemos la fuerza que tiene Alemania cuando nos mantenemos unidos. Ser canciller de Alemania ha sido el honor de mi vida. Siempre he asumido con gusto esta enorme responsabilidad. Ana, y vuelvo contigo al estudio parlamentario. Te han tocado días maratónicos. Me imagino que anoche también seguiste en vivo la despedida del canciller Olaf Scholz. ¿Qué más nos puedes contar al respecto? ¿Cómo fue esa despedida? Sobria, protocolaria, en línea con lo que nos tiene acostumbrados Olaf Scholz, pero también, como dices tú, emotiva, una despedida con honores, con retreta de antorchas, lo veíamos, con las canciones elegidas por Olaf Scholz como es tradición. Vamos a ver si en estos 3 años y medio de gobierno de Olaf Scholz, muy corto el gobierno, a diferencia de esos 16 años de Angela Merkel, pero si en estos 3 años y medio de gobierno de Olaf Scholz se puede hablar de algún momento en el que se haya mostrado conmovido por algo, ese momento fue el de ayer, sobre todo con el discurso del ministro de Defensa, Boris Pistorius, también socialdemócrata, y que se desvivió en elogios hacia Scholz. Le agradeció haber sido un canciller en tiempos tormentosos debido a la guerra de agresión rusa contra Ucrania, iniciada, por cierto, apenas 3 meses después de que el aún canciller en funciones tomara posesión de su cargo a finales de 2021. En momentos difíciles mantuviste la dirección, afirmaba Pistorius dirigiéndose a Olaf Scholz, y resulta una contradicción, Nicole, porque a pesar de esa despedida oficial de ayer, hoy Scholz sigue siendo el canciller en funciones de este país, y ese no era el plan. En un despacho, por cierto, el de la Cancillería, que está prácticamente vacío, porque estos días les preguntábamos a los portavoces del gobierno si ya estaban hechas esas cajas y para efectuar el relevo y que entrase Friedrich Merz, y nos contaba el portavoz del gobierno de Scholz que sí, efectivamente, las cajas con las pertenencias de Olaf Scholz estaban hechas y listas para ser retiradas. Bueno, pues ahora tenemos a un Olaf Scholz todavía en funciones y no sabemos hasta cuándo. Y vimos anoche también al posible nuevo jefe de gobierno presente en el acto, me refiero a Friedrich Merz. ¿Qué nos indica esto de la transición de un gobierno en Alemania?
de anoche a hoy ha cambiado todo. La situación era muy diferente a la de hoy, pero lo resumo quizás con las palabras de Olaf Scholz, que en su discurso calificó ese inminente cambio, que quizás no sea tan inminente, ese cambio de gobierno, como una expresión de normalidad democrática. Destacó que en estos tiempos no es en absoluto normal que se produzca un cambio y una transición en un ambiente tan civilizado, amigable y decente como el que estamos o como el que se vive en Alemania, destacando la importancia de un traspaso de poder pacífico. Pero me atrevería a decir que esas palabras y ese discurso de Olaf Scholz son hoy algo relativas, porque Olaf Scholz, Nicole, también hablaba de unión, y todo lo que estamos viendo esta mañana es todo menos unión en el Berlín político. Vamos a ver lo que nos traen las próximas horas y los próximos días, y qué va a pasar en la Cámara Baja del Parlamento. Solo quiero recordar una cosa: se cumplen ahora justo 6 meses, medio año del descalabro de esa coalición tripartita entre socialdemócratas, verdes y liberales, y se supone que hoy íbamos a tener al 10º canciller federal llamado Friedrich Merz, y no es el caso. O sea que creo que las próximas horas nos seguirán trayendo muchas sorpresas aquí en la capital alemana, Berlín, Nicole. Han sido meses sin duda llenas de sorpresas, y hoy un día histórico para la política alemana, porque Friedrich Merz fracasa en su primer intento para ser investido canciller de Alemania. Ana Plasencia, desde el estudio parlamentario, muchísimas gracias por tu conexión y excelente análisis. Estamos hablando. Gracias a ti.